empezar. Les pido que vayan conmigo a Éxodo 20. Vamos a leer juntos los versículos del 3 al 19, al 17, perdón. Éxodo 20, 3 al 17. Leamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a ver los pecados que prohíben el 9º mandamiento, que es no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, el primero que prohíbe es el perjuicio. ¿Qué es el perjuicio? Perjuicio. ¿Perdón? Sí, es el daño que nosotros podemos hacerle a alguien por medio de nuestras palabras. Pero más que un insulto se refiere a, como yo dije esto, estas consecuencias serán contra él. Por ejemplo, en un juicio, yo digo mentiras sobre la persona sindicada, pues, no sé cómo se dice, la persona que está juzgando. Y entonces, por lo que yo dije, la otra persona termina afectada. Ese sería el primero. Y el segundo, sí, perjuicio contra la persona. Vamos con los textos. Primero de Samuel 17:28. Primero de Samuel 17:28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá?
¿Y quién y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y segundo de Samuel 16:3. Y dijo el rey, ¿dónde está tu hijo, el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque tú has dicho, me devolveré a la casa del reino de mi padre. Bueno, tenemos esos dos textos. Lo que tenemos es alguien que miente en una situación de juicio. Están delante de las autoridades y de las autoridades dicen algo que no corresponde y puede afectar a otros. Vamos con el siguiente pecado. Dar falsa evidencia. Dar falsa evidencia. ¿Qué es dar falsa evidencia? Presentar pruebas que no son ciertas. Bueno, es poco probable que alguno de nosotros asista a un juicio, ¿verdad? Tal vez creo que nosotros somos los que más hemos asistido, tal vez unos 20 veces en este caso. Y la verdad es que no nos han pedido mayor cosa, como algo crítico, ¿no? Sin embargo, dar falsa evidencia no corresponde únicamente a una situación de tribunales. ¿En qué momento podemos dar falsa evidencia nosotros? ¿De qué forma? ¿Para qué se da falsa evidencia? Para ocultar algo. Para eso se miente, pero ¿para qué la evidencia? Para inculpar, ¿verdad? Para probar que lo que yo digo es así. Entonces, esto es una doble falta, porque no solo he mentido contra alguien o sobre alguien, sino que estoy inventando cosas falsas, estoy dando cosas que no corresponden a la verdad para sustentar mi mentira. Eso es dar falsa evidencia. Vamos a Proverbio 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 6:16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Otro pecado relacionado con nuestra lengua: sobornar testigos falsos. Sobornar testigos falsos. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esos son los cargos que tienen contra este hombre de Dios. Perdón. Sí, este es el texto. Perdón, este es el texto. Bueno, lo que nos piden también, lo que nos pide la palabra es no hacer que otras personas caigan con nosotros en el falso testimonio. Mencionamos en la primera clase del 9º mandamiento que nuestro Señor recibió esa misma ofensa cuando le pagaron a testigos para que fueran a mentir sobre lo que Él dijo, y los testimonios se contradecían, así que no le salió el plan, gracias, el plan.
Y la ley establecía que los testigos falsos había que matarlos y no hicieron nada contra los testigos falsos. ¿Por qué no hicieron nada contra los testigos falsos? Porque ellos los pagaron. Si les hacían algo, significaba que ellos también tenían que morir por haber sobornado la mentira, ¿verdad? Vean este. Comparecer por causas malas. Malas. Y oponerse a la verdad. Vamos con los textos. Jeremías 9, 3 y 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Hechos 24, 2 y 5. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de una secta de los incrédulos. Salmo 52, 1 al 4. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Salmo 12, 3 y 4. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Jehová, de Dios es continua. Agravio maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabra perniciosa, engañosa lengua. Bueno, esto significa comparecer por causas malas, por causas perversas, es cuando hay una situación que yo sé que está mal y aún así defiendo que esté mal. Les voy a dar un ejemplo que vino cuando estaba estudiando este tema. Cuando yo trabajaba allá en este lugar del estado, había muchas personas que, pienso yo, a veces mi percepción, que estafaron al estado de Guatemala porque estaban bajo cierto, dice así, cierto renglón presupuestario, se llama, que es algo así como bajo ciertas condiciones, y cuando se les despidió reclamaron derechos de otras condiciones. No estaban trabajando, prestando sus servicios, y como estaban prestando sus servicios, no tenían derecho a pasivo laboral, ¿verdad? No tenían derecho a pasivo laboral porque era una prestación de servicio. Entonces, cuando les rescindieron su contrato, cuando terminó su contrato, vinieron estas personas y reclamaron el pasivo laboral. Y el Estado pues, les otorgó a través de los jueces y ese lado, ¿no? Que para mí es corrupción. Porque están reclamando algo que no les pertenece. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Entonces, recuerdo que en esas ocasiones, muchas personas que estaban siendo rescindidas de su contrato una temporada donde recibieron contratos y terminaron contratos y no volvieron a contratar porque estaban haciendo eso, estaban animándose y diciendo, vos demandá al Estado, vos demandá al Estado, vos demandá al Estado. Y se estaban uniendo para que todos demandaran al Estado. Entonces, esa es una forma de comparecer por causas malas. Que se estaban juntando para defender la maldad. Defender la maldad. Y se estaban convenciendo que su causa era la buena, pero y de hecho me dijeron, mira, ¿crees que acompañarnos, no? Por si te reciben también el contrato. Entonces confieso. No, la verdad es que tuve que decir, eso me parece una estafa. Y digo me parece porque yo no soy abogado, pero me parece una estafa. Y se estaban convenciendo a sí mismos que eso era lo correcto. Pero eso no.
Eso no es lo correcto. Oponerse a la verdad. Eso es parte del pecado que aquí nos dice estos textos. Vamos a seguir con otra. Dictar sentencias injustas. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Primero de Reyes 21, 9 y 14, 9 al 14. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Esa historia, la historia de Nabot, era el rey que quería quitarle su tierra a este tal Nabot. Entonces esa carta es la que se señala aquí como alguien que estaba dictando una sentencia injusta. Esto nos dice que nuestros jueces y nuestras autoridades civiles deben siempre dictar lo que es correcto. Pero cualquiera de nosotros que nos encontremos en una situación de autoridad también debe ser la misma situación, ¿no? Un padre debe evaluar bien lo que hacen sus hijos y castigar o premiar según lo que es correcto. Un jefe, ¿no? También tiene que hacer lo mismo con sus empleados, tiene que premiar, tiene que castigar de acuerdo a la verdad. Vamos a continuar. Premiar al malo. Premiar al malo. Bueno, sería premiar al malo y castigar al bueno. Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es dar como corresponde a cada uno. Y no solamente lo hablamos en el sentido oficial o institucional, como si fuéramos jueces o jefes o padres de familia, sino también en nuestros comentarios. Recientemente veíamos una noticia con Alejandra de unas personas que tal vez no les quiero mencionar, pero ustedes lo recuerdan. No sé si lo vieron. Eran unas personas que de buena intención querían adoptar un niño, pero lo hicieron de una forma equivocada y la policía pues se dio cuenta también. Entonces si uno leía los comentarios decía, tanto niño queriendo y ellos haciendo una buena acción. Entonces nos pusimos a pensar con Alejandra qué era lo que tenía que hacer la policía. ¿Qué creen que debía hacer la policía? Lo que hizo, ¿por qué? ¿Y por qué era lo correcto? Porque lo dicta la ley. Ahí está. Porque lo dicta la ley. Entonces, hay algo que se llama la verdad. Eso es lo que miramos en el 9º mandamiento, lo que es la verdad. Y lo que pasó aquí es que muchas personas estaban tratando de justos o injustos aquellos que habían transgredido la ley. Y realmente nosotros en la noticia no dice las intenciones, porque yo le contaba a Alejandra que conozco a alguien que no quería a su hijo y se lo dio a otra persona. No, una persona que quería tener el hijo de otra persona y como estaba medio descuidado, vino y la agarró y se lo quedó y lo fue a inscribir como su hijo. Hasta le dio su apellido. Y vivían como si fueran esa familia, pero con otro apellido. Entonces, eso parece turbio, ¿no? Una actividad un poco turbia. Que aunque parezcan buenas intenciones, realmente hay una malicia atrás. Entonces, por eso definimos las buenas obras a la luz de la ley de Dios, no de nuestras buenas intenciones. Por eso hay que tener cuidado en cuanto a nuestros juicios. Y cuando digo nuestros juicios, digo de nuestras opiniones, que terminan siendo un juicio. Si realmente estamos justificando al que hizo lo bueno, al que hizo lo malo, o estamos condenando al que hizo lo bueno. Y en ese sentido tenemos el estándar que es en asuntos civiles, es nuestra ley, que es en asuntos morales, es la palabra de Dios. ¿Verdad? Y eso está lleno nuestra sociedad, ¿verdad? Que
que castigan al bueno con sus comentarios, con sus opiniones, con sus palabras, y hacen lo contrario con el bueno, ¿verdad? Lo justifican. Eso también podemos verlo con los derechos humanos, estas instancias internacionales. ¿Qué pasa con la pena de muerte? ¿Qué dicen ellos? Que, sí, dice que no es una medida correcta, ¿verdad? No es una medida correcta. Entonces lo que hacen es, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los derechos humanos con los delincuentes? Los defienden más que a un ciudadano bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos condena aquí la palabra, que se premia al malo, quitándole el castigo que merece, y se condena al justo, ¿cómo? Condenándolo a vivir con el mal. Precisamente esa es la autoridad lo que hace es retirar al malo de la sociedad para proteger al resto de la sociedad. Entonces hay que tener cuidado con nuestras opiniones en cuanto a nuestros juicios. Que si algo es correcto, hay que decir eso es correcto y él está haciendo bien. Y si algo es incorrecto, eso es incorrecto y él está haciendo mal. Bueno, vamos a continuar. Falsear. ¿Qué es falsear? Salmo 119, 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Lucas 19, 8. Entonces Saqueo puesto en pie le dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es falsear entonces? Defraudar. Defraudar. Continuamos. Ocultar la verdad. Ocultar la verdad. Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Deuteronomio 13:8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Entonces, si alguien hace algo malo, dice Deuteronomio, no lo consentirás. No dirás que lo que hizo estuvo bien. Y además, dice Deuteronomio, tampoco prestarás oído. No le vas a hacer caso a lo que dice. Seguramente intentará convencer. Ni tu ojo se compadecerá de él. O sea, no vamos a intentar librar a la persona de su castigo. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Eso significa. Si alguien hace algo malo, lo que dice la palabra es, lo que le toca es las consecuencias. Cuando dice acá que no le tendremos misericordia, no se refiere a que seamos demasiado severos. De hecho, ser demasiado severo es algo injusto. Sino que lo que dice el castigo, eso hay que aplicar. Así como lo dice la verdad, así hay que hacer. Vamos a continuar. Callar. Callar cuando debemos reprobar. Primero de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
Ok, tenemos el primer ejemplo, creo que este es el más importante. Está David, y David tiene un hijo. ¿Quién es el hijo que se presenta ahí en Primero de Reyes? ¿Se recuerdan quién es? ¿Quién? Absalón dice acá, pero dice que es el que nació después de Absalón. ¿Quién? Adonías. Entonces Adonías se levanta y quiere el reino cuando su padre muere, pero el reino es de Salomón. Y el autor de Reyes nos hace una aclaración aquí, que él es rebelde y tiene una razón por la cual es rebelde. ¿Cuál es la razón que dice el texto de su rebeldía? Que su papá nunca le llamó la atención cuando se portaba mal. Entonces esto es lo que tenemos aquí, callar cuando debemos reprobar. Callar cuando debemos reprobar. ¿Se recuerdan que mencionamos que a veces no todos necesitan nuestra verdad, si es necesario a veces quedarnos callados, ¿no? Pero a veces es lo contrario. A veces necesitamos decir la verdad, aunque sea difícil de decir. ¿Y usted qué opina de esto? Y como sé que le va a incomodar a alguien, yo sé que me van a despedir, como sé que me van a tachar de religioso, entonces no digo nada, una sonrisa, ¿no? Y evitamos decir la verdad, evitamos decir el pecado, cuando realmente debemos decirlo. Entonces, hay que ser muy sabios. Hemos dicho que en los 10 mandamientos es muy difícil determinar cuándo debemos actuar de una manera y cuándo de otra manera. Lamentablemente para nosotros, la Biblia no dice exactamente las circunstancias en las que tenemos que actuar. Por eso toda la Biblia necesita oración también, para saber cuándo debemos aplicar estos textos. Pero, por ejemplo, cuando alguien nos pide nuestra opinión, ¿qué tenemos que hacer? Si me la están pidiendo y tengo que decir la verdad, ¿verdad? Mire, esta persona se casó con la esposa de él, se unió con la esposa de él. ¿Usted qué piensa? Yo no tengo una opinión. O evitamos o nos callamos. ¿Y qué hay que hacer? Pues si me están pidiendo mi opinión, pues, ¿verdad? Pero hay que ser verdadero. Yo no estoy diciendo que usted es un pecador y le agarra la Biblia y se la tira. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo hay que ser verdaderos. Miren, lo correcto es, en la palabra de Dios dice eso. A veces hay contextos donde sí nos permiten esa severidad, ¿verdad? Es un amigo y mire, tengo que regañarlo porque hace falta que le cambie el tiempo. Pero si nos pide nuestra opinión, si es necesario darla, hay que hacerlo. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario de este punto? Como los hijos de Leví. Dice, puede tener micrófono para que escuchen. Un ejemplo sería los hijos de Leví, ¿De Leví? Sí. Ahí también de Samuel. ¿De Eli? el que permitía que sus hijos hicieran lo que no le correspondía. Sí, y nunca les dijo nada. Sí, tanto Eli como Samuel nunca les interrumpió su pecado. Y era necesario porque Eli era juez, era su papá y era el sumo sacerdote. Así que no había opción para Eli. Vean esto, decir la verdad inoportunamente. Como un contraste al anterior. Decir la verdad inoportunamente. Proverbio 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hay ocasiones donde no tenemos que decir la verdad. No significa que tengamos que mentir.
Significa que hay que reservarla para después, por ejemplo, ¿verdad? O tal vez de una forma más adecuada. Puede ser que yo me enoje y tenga razón de enojarme, pero lo que voy a hacer con mi enojo va a ser pecar. Entonces lo que hace falta es decir, me voy a calmar, y cuando esté calmado, le digo, está bien que me enoje, pero no está bien que le hable, como dice acá, ¿no? Inoportunamente. O tal vez es en público, ¿no? Y no parar en público, decirle ustedes y tal, ustedes así. Hace falta decirle ustedes aparte, miren, decir la verdad. Usted hizo mal, que debemos cuidar los momentos en que debemos decir la verdad. No todas las ocasiones. ¿Alguien tiene un comentario de eso? Decir la verdad con un fin maligno. Decir la verdad con un fin maligno. Primero de Samuel 22, 9 al 10. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le di la espada a Goliat. Vamos con Salmo 52, 1 al 5. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí lo que tenemos son dos tipos de personas que hacen valer su autoridad y tienen razón, tienen esa autoridad y ese poder, pero lo hacen con razón de intimidación. Entonces, a veces tenemos la verdad, a veces lo que vamos a decir es correcto, pero lo que queremos hacer es dañar a alguien. Puede ser que estemos enojados y sabemos que lo que vamos a decir es verdad, pero sabemos que va a lastimar. Y nosotros queremos lastimar, no queremos herir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el evangelio requiere una herida. Y confrontar al pecador y decirle, pecador, necesitas arrepentimiento, y a veces las palabras duras son necesarias. Pero no es lo mismo tener palabras duras con el fin de que se arrepienta, a tener palabras duras con el fin de lastimarle, de herirle. Y eso es muy personal. Eso es muy personal. O sea, nadie más va a saber de mis intenciones más que yo, o menos que las digo, que las confieso. Porque yo puedo regañar a alguien, bueno, deje de hacer esto, yo se lo dije varias veces. Pero se lo digo porque ya me cansé, se lo digo porque ya perdí la paciencia. O se lo puedo decir porque en serio quiero moverlo al arrepentimiento, en serio quiero que piense en su vida. Entonces las intenciones son muy necesarias cuando decimos la verdad. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien quiere comentar esto acá? Vamos con otro. Pervertir la verdad. Pervertir la verdad para darle un significado equivocado. Pervertir la verdad para darle un significado equivocado. Hay ocasiones donde también tenemos la verdad, tenemos lo que es correcto, pero le añadimos algo. Le añadimos algo o le quitamos algo para que signifique otra cosa, para dar a entender otra cosa. Usted hizo tal cosa, sí lo hice, pero no era mi intención. Eso que le agregué, pero no era mi intención, no es verdad, yo sé que no es verdad, y lo que quiero hacer es darle a entender que fue un error, cuando realmente no fue un error.
Fue algo que intencionalmente hizo con mi corazón. ¿Verdad? Entonces son cuestiones con tanto detalle que debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar nuestra mente. Entonces a veces nosotros le agregamos cosas a la verdad, le quitamos algo a la verdad, le damos ciertos tonos a la verdad. ¿Qué me dijo? Sí, me dijo. Le dijo que sí, pero no se lo dijo así. Entonces, estoy diciendo la verdad, pero le estoy cambiando. Y eso creo que también nos pasa con los mensajes, ¿no? A veces el mensaje tiene un cierto tono y no es el tono, pero como yo lo leo así, me siento regañado, me trato de ofender y uso palabras que usar. Entonces el texto lo que dice es la verdad, pero el tono con lo que se recibe es otro. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, corromper la verdad, cambiar la verdad para que signifique algo equivocado. ¿Alguien quiere comentarlo? Salmo 56:5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mateo 26:60-61. Y no lo llamaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Él dijo, tiren el templo y en 3 días lo reedifico. Y después los testigos dijeron, él dijo que iba a tirar el templo. Y es cierto, él dijo eso, pero no se refería al templo de Jerusalén. Vamos con el siguiente. Expresiones dudosas. ¿Qué son expresiones dudosas? ¿Qué son expresiones dudosas? Vean el ejemplo. Génesis 3:5. Dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos con el siguiente, Génesis 26:7-9. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió, porque dije quizá moriré a causa de él. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Satanás dando una verdad como un poco encubierta, ¿no? O sea, sí estaba diciendo la verdad, pero algo ambiguo. ¿Y qué estaba haciendo también Isaac? ¿Es tu mujer? ¿Qué dijo Isaac? Es mi hermana. Era la verdad, pero no era la pregunta. La pregunta era si era su mujer, era su esposa, ¿verdad? ¿Cuál debía ser la respuesta? ¿Sí o no? Entonces esa respuesta que dio era verdad, pero puso en duda la verdad y Abimelech se enoja. Entonces esto es lo que nos dice, ¿verdad? Y cuando hablemos la verdad, la digamos claramente, la digamos como tiene que ser, sin dar a entender otra cosa, sin que el otro se equivoque, porque eso es lo que pasa con este pecado, que yo voy a decir la verdad de tal forma que sé que la otra persona me va a entender otra cosa. Esto es el pecado que nos trata de evitar. Sé que la otra persona me va a entender otra cosa. Y cuando yo digo la verdad, lo que necesito es que el otro entienda que es la verdad. Ese es el pecado que se dice acá. ¿Alguien quiere comentar de esto?
Murmurar. ¿Qué es murmurar? Hermano, no hablen entre ustedes, díganme. Eso. Así le digo. No hablar abiertamente, ¿verdad? En privado. Lo que debe ser hablado abiertamente, ¿no? Yo lo que hago es como preservar la verdad de una manera equivocada. ¿Cómo más podemos murmurar? Voy a ponerlo en contraste, lo que dice acá. Chismosear. ¿Qué es chismosear? Nosotros lo usamos como sinónimos y puede ser que sea sinónimos. Vamos a ver los textos. Salmo 15:3, el que no calumnia con su lengua. Chismosear. Santiago 4:11, el que juzga a su hermano, juzga la ley, pero tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos palabras según esta traducción? Bueno, no les estoy diciendo que estas son las definiciones de diccionario, pero lo que dice cada uno es que la murmuración corresponde con hablar mal de algo para dañarlo. Y chismosear es juzgar mal a alguien, también para dañarlo. Vamos con otro. Deshonrar. ¿Qué es deshonrar? Quitarle la honra. ¿Cómo puede ser? Algo más detallado en cuanto a la deshonra. Sí, el rey David tenía cierta honra por ser rey. Entonces, cuando Absalón estaba hablando mal de él, decía, él juzga mal. Estaba quitando su dignidad. ¿Qué otro? Burlarse. ¿Qué es burlarse? ¿Qué es burlarse? ¿Cómo sabemos en qué momento? Imagínense una broma entre amigos. ¿Será que eso es pecado? ¿Ustedes qué dicen? Se cae uno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay varias señales, ¿verdad? Que se ofende, ¿no? Sí. ¿Verdad? Lo hago para que se sienta mal. La forma en que puedo hacerlo también, pues, entonces el contexto dice mucho, ¿no? Yo me puedo reír de un amigo porque se cayó y yo sé que él también se va a reír, entonces se está riendo, ¿no? Hay una frase que se dice entre niños para que entiendan qué es burlarse, ¿sí? Si todos se ríen, si no todos se ríen, está mal. ¿Sí? Todos se tienen que reír para que sea algo bueno. Así se le dice a los niños. Entonces, si alguien se cayó, si alguien hizo mal y le causa risa a otros, si él se siente que está bien para reírse, entonces no hay ningún problema. Entonces tiene que ver mucho las intenciones, la forma, la recepción, pero principalmente el burlarse tiene el sentido de querer humillar al otro, de las intenciones. ¿Dónde podemos ver en la Biblia una burla buena y una mala? ¿Buena o mala? Mala. Había una, no sé si han leído Segundo de Reyes, pero narra la historia de Eliseo.
Y Eliseo tenía la característica de haber perdido su cabello. Y entonces había unos jóvenes. ¿Qué creen que estaban haciendo los jóvenes? Se estaban burlando de su calvicie, sin saber que iban por el mismo camino. No, sin saber que realmente lo que estaban haciendo estaba mal y el Señor los iba a condenar en ese momento. ¿Qué hizo Eliseo? Les mandó osos, mandó juicio, ¿verdad? Salieron unos osos y se comieron a los jóvenes. ¿Cuántos eran? 40 jóvenes eran. Sí, estaba fea la burla. Sí, no recuerdo exactamente, solo recuerdo que eran jóvenes y que se lo comieron unos osos. Ahora tenemos el Salmo 2 que dice que el Señor se burlará de los malos. Es diferente. Vamos con el siguiente. Severidad. ¿Qué es severidad? Creo que no es cierto. ¿Qué podemos decir que es severidad? Es muy duro, ¿no? Es muy duro principalmente. Hechos, Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esto está hablando de Pablo, de la serpiente y la gente de los. Entonces eso hacemos nosotros muchas veces. Vemos a alguien que está haciendo malo y nos apresuramos a condenarlo y ser También tenemos la mala interpretación. ¿Qué es la mala interpretación? ¿Qué lo entiendes? Algo, pero no lo que cambiamos el significado a lo que nos está diciendo. Siempre me saluda de hermano y esta vez se lo necesito. A eso es una interpretación, porque no me lo ha dicho. Pero yo estoy suponiendo. Y así hay un montón. Nosotros creemos que es algo cuando realmente. Por eso lo importante. Alguien puede decir sí, pero eso que me trae. Yo debo entender lo que me está porque nosotros somos los que tenemos que hablar. ¿Alguien quiere contar en esto? No, quizá, bueno, de hecho, yo no sé qué está grave. Sí, por eso debemos ser cuidadosos con la interpretación que damos a las escrituras, porque entender lo que no dice, porque atenta contra. Hay quienes dicen, ¿no? Si tú crees, interpretas esto de la Biblia, yo interpreto esto, pues no importa porque no somos cristianos. Puede ser que sí sea. Y puede ser que en el cielo lleguemos y digamos, pero no es lo mismo llegar al cielo habiendo estudiado la palabra y que llegar al
cielo y decir, igual. Entonces a veces tenemos ciertas actitudes, ciertas doctrinas, ciertos pensamientos que vienen de una mala percepción de la verdad y que muchas veces está influenciada por una negligencia de nuestra parte. Porque el Señor dice en Santiago que si alguien tiene sabiduría, quiere falta de sabiduría, ¿no? Que la pida a Dios. Gracias por evitar mi pecado. Vamos por el siguiente. Adular. ¿Qué es adular? Exaltar a una persona más de lo debido, con el fin de obtener algo, ¿no? De agraciarse. Y eso es adular, ¿no? Ah, qué bueno verlo. Qué gracias que está aquí. Tan fino. Tan fino que es, ¿verdad? Tan amable. Sí, como lambiscón, ¿verdad? Entonces, ¿le sirve algo? Ah, la gracias, usted tan servicial y entregado. Esas palabras que están de más. Si las vamos a decir, tienen que ser verdad en nuestro corazón. Entonces, aquí tenemos que equilibrar ambas cosas. ¿Se recuerdan que hablamos en las autoridades, el honor a las autoridades? Yo les comenté que a veces se escribía excelentísimo señor presidente. Así decía, excelentísimo señor ministro. Y que me mandaron a quitarle ese excelentísimo. Y me dijeron, pues usted no cree que es excelentísimo. Y yo le dije, yo sí creo que es excelentísimo. Porque tiene una autoridad, porque la palabra me dice que las autoridades tienen cierta dignidad. Entonces, ¿qué tocaba ahí? Lo que la persona tiene que hacer es mover su corazón a lo que dice la palabra, darle ese grado de autoridad, en vez de rebajarlo. Lo que me dice adular es que mis palabras a veces están demasiado altas. Debo bajarlas un poquito. Eso es lo que significa adular. Si alguien hubiera puesto excelentísimo señor presidente y no lo siente o no lo cree, eso es adular. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambiar su corazón. Cambiar su corazón para que sus expresiones de autoridad sean correctas. Estimado señor ministro, estimado jefe, honorable jefe, esas cosas, ¿sí? Que sean con el fin de realmente representar lo que yo digo, lo que yo quiero decir. Bueno, ¿alguien tiene algún ejemplo con adular? Vamos a terminar ahí. ¿Cuál es el ejemplo de Tertulia? ¿Podrías, Tertulia? El discurso cuando estaba acusando a Pablo. Entonces empieza a decirle excelentísimo, que gozamos de ti de paz. Entonces Pablo, yo siento que eran palabras de adulación excesiva. Sí, contrario a eso tenemos a Nehemías. ¿Qué le dice Nehemías a Jerjes cuando lo mira triste? El emperador Jerjes estaba gobernando y vio a su copero que era Nehemías y estaba triste. Y le dice Nehemías, ¿qué tiene? ¿Y qué le dice Nehemías? ¡Viva el rey para siempre! ¿Era adulador? ¿Qué dicen ustedes? Él realmente creía y quería que el reino de Jerjes, Artajerjes, el rey Artajerjes se mantuviera en el tiempo, que su gobierno fuera prosperado por el Señor. Eso es lo que estaba en el corazón de él, no era adulador. Creo que si no lo quisiera le hubiera dicho, perdón rey, estoy triste, pues no le hubiera dicho eso simplemente. Bueno, entonces vamos a terminar acá en la primera parte de lo que prohíbe el noveno mandamiento, con las lecciones
Hay varias lecciones aquí, ¿no? Pero principalmente cuidar nuestra lengua en aquellas cosas que pueden afectar a otros, amor a otros. Esas eran las primeras lecciones. No sé si alguien quiere comentar algo de esta lección. Bastante claro. Siempre debemos recordar que el primero que debe aplicarse la palabra es uno mismo. Hemos dado ejemplos tal vez de otras personas, pero quien se debe cuidar es mi propia lengua. Y todos los ejemplos que hemos dado aquí es para yo ver si realmente lo estoy haciendo. En mi familia, en mi matrimonio, con mis hermanos, todo esto, ¿no? No tengo tanto. Y debo decir, no necesito cambiar mi tercero, ¿no? Hay que tener cuidado en nuestras palabras, en nuestra boca, en nuestra... Y cuando hemos fallado y hemos pecado, debemos pedirle también al Señor. Él limpia nuestras ofensas. Él ha pagado por nuestras faltas. Bendito Señor, Padre, nuevamente delante de ti, pedir que tú apliques tu palabra en nuestra vida. Y al habernos visto en este espejo de la palabra,